¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a este episodio de Sigue Soñando. Yo soy su amigo Bernie Orozco y el día de hoy tengo de verdad un invitado especial que, pues bueno, he tenido la fortuna de conocer ya hace casi más de 17 años, que la vida pues nos unió por una pasión que ambos tenemos. Seguramente ya lo conoces porque es una persona que ha dedicado su vida al teatro. Y bueno, hoy estamos de manteles largos porque tengo a mi queridísimo Juan Torres. Bienvenido a Sigue Soñando. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Bernie. Gracias por invitarme. Gracias por tus palabras. Y gracias de corazón por este espacio para compartir a quien sigue soñando. Muchas cosas que creo que hay que hablar siempre del factor humano, de quién está adentro del que logra algo y que a veces nos olvidamos que es la persona, es el que inicia todos los logros de todos nosotros. Y por supuesto me encanta saludarte a la distancia y compartir, pues nada, un poco de mi experiencia y un poco de mi historia con ustedes. Wow. Oye, Juan, yo me quiero remontar porque me encanta justo teniendo estos personajes y poder irnos a la distancia, irnos al pasado, porque también, como dices, es importante conocer el origen. Yo tuve la fortuna de conocerte, estaba diciendo hace 17 años, pero tú, bueno, iniciaste tu carrera de comunicación, entiendo que en el TEC de Monterrey, y Así empezaste es. este camino fascinante del teatro. Y antes de que comentemos en dónde nos conocimos, yo quiero que nos platiques. Desde chiquito ya tenías esta cosquillita. Entiendo que Juan Torres es un fanático de los Playmobiles y que desde chiquito usabas sus Playmobiles y creabas escenarios y creabas historias y creabas personajes. Cuéntanos un poquito acerca de esto. Así es, mi querido Bernie. Mira, ahorita que lo estás diciendo me río porque en la cámara no se ve, pero aquí a mi lado izquierdo Sí, tengo 7 cajas de Playmobil wow. que estoy ahorita poniendo orden, que estoy limpiando, que además no me ha dado, curiosamente, suficiente tiempo en esta cuarentena. Pero uno de mis objetivos, y por eso empecé a hacerlo, es porque quiero contabilizar cuántos tengo. Tengo una colección muy grande y bueno, quiero hacer eso ahorita. Y finalmente, sí, mi historia se remonta desde muy chavo, desde muy pequeño en mi infancia. Mi papá me llevó al teatro siempre. Ok. Creo que me enamoré del teatro a muy temprana edad y obviamente fui a muchas obras infantiles y todo esto, pero tengo muy claras las primeras dos grandes obras que vi, que fue José el Soñador y fue Cumán. Yo tenía ambas las vi en los televiteatros. Yo tenía menos de 5 años. Wow. Y obviamente también vi a Títere y Cachún, pero José el Soñador y Cumán, mira, de hecho dije Títere y acá, mira, Wow. tengo el disco de Títere, que anda por acá. Ya sé que había una cosa que puse, Wow. pero acabo de cumplir en enero 40 años y este disco fue uno de mis regalos que me dio un amigo que quiero muchísimo, porque sabía que yo lo quería, que no lo tenía, etcétera. Y bueno, pues esta es una de las obras que vi, curiosamente hablando de los inicios de los televiteatros, que está aquí atrásito montado. Y bueno, quería compartírselos ahorita que platicamos de eso. Y mi pasión y mi fascinación y mi enamoramiento por el teatro surge por eso. En principio porque me llevaba mi papá. Me inculcó el amor al teatro profundamente. Yo pienso también que nací para hacer teatro, que nací para ser parte del teatro. Siempre he pensado que soy productor, pero el número uno no es el productor, es el espectador. Wow. O sea, soy mejor espectador que productor. Siempre ir al teatro, vivirlo, no, o sea, de verdad que para mí siempre es una primera vez, y es un gozo. O sea, realmente desde esa magia que sentí hace mucho tiempo hasta el día de hoy, o sea, el productor se queda a un lado y ese no existe, ese está el fin de semana en el teatro. Pero estando en una butaca, pues sigo siendo yo, sigo siendo el chavito que tenía esa edad y que viajaba y que volaba con las obras. De hecho, ahorita les platico una anécdota que tengo al respecto con La Jaula de las Locas, que es una producción que actualmente estoy haciendo. Pero desde entonces eso pasaba, iba al teatro, me enamoré de eso y en paralelo empecé a ser coleccionista y fan de los Playmobiles. Entonces yo jugaba al teatro con los Playmobiles. De ahí nace la colección y de ahí nacen muchas cosas, porque
lo primero que tuve fue el barco pirata. Y qué curioso esto que me estás contando, porque hoy me preguntó mi mamá, me dijo, oye, ¿cuántos Playmobiles tienes? Le dije, no sé mucho, o sea, la primera respuesta es muchísimos, pero apenas estoy haciendo la contabilidad de eso. Y me dijo, ¿y cuál es tu Playmobil favorito? Y entonces le dije, mi Playmobil favorito, fíjate qué curioso, es uno que venía en el barco pirata y fue mi primer Playmobil. Es un Playmobil de color verde, que es mi color favorito. Y además le puse mi nombre a ese Playmobil como actor. ¿Por qué? Porque era el barco pirata, empezaba yo a jugar al teatro, ¿no? Y conforme iba creciendo, mis Playmobiles eran mis actores, y entonces abajo de mí, sí, es una locura, abajo de mi casa, tu casa, donde crecí, en el comedor, abajo de las sillas, ahí hacía yo los teatros. Entonces de pronto ponía, a veces el telón en un suéter, a veces encontraba trapos y esos eran los telones. Poco a poco fui haciendo escenografías. Recuerdo que una vez en un cumpleaños, no me acuerdo de quién, había una caja gigante del pastel y mi papá hizo conmigo un teatro dentro de esa caja, ¿no? Pintamos las paredes, cortamos como las orillas para que entraran y bajaran telones de papel. O sea, ese fue como mi primer teatrito de juguete. Y en casa de mi abuela igual llegaba y abajo del comedor de la silla, ahí ponía todo, mi set, mi escenografía, los Playmobiles, todo. Entonces, así fueron creciendo como este amor por el teatro, obviamente, y este cariño que siempre le tenía a los Playmobiles, que además me echaba a volar la imaginación a lugares que ni te imaginas. Y fue muy padre porque le puse a ese Playmobil más adelante mi nombre, porque cuando fui creciendo y cuando fui viendo de qué se trataba todo esto del teatro, pues una vez develé una placa de papel. No fue la única vez que hice eso, y de hecho las tengo. O sea, esas placas están aquí en la casa. Wow. Y les puse a todos los Playmobil les puse nombre, ¿no? Entonces, pero era una cosa así como decir el Play verde, el Play amarillo, el Play rojo, pero fueron creciendo, entonces ya era como de, híjole, ahora, ¿cómo voy a acordar cómo se llaman? Pero el protagonista de las obras era el Play verde. Wow. Y ya se dejó de llamar Play Verde y se llamó Juan. Entonces, bueno, pues así comenzó esto, la verdad. Y el teatro para mí ha sido fantástico. Ha sido un lugar, híjole, lleno de magia, luz y color, como diría una canción que me gusta de una obra que se llama Oz, que la rola se llama Teatro. Para mí es el lugar más increíble que he conocido. Donde cierro y abro los ojos y de pronto estoy en otros lugares, estoy en otras realidades, donde me he conmovido, donde he reído, donde he llorado, donde me he confrontado, donde me he cuestionado muchas cosas, donde a veces en mi infancia, por ejemplo, y es la anécdota que les iba a contar de La Jaula de las Locas, sí. Yo me acuerdo que la vi el día de mi cumpleaños, cuando estrenó y cuando la produjo doña Silvia Pinal. Claro. Y en ese entonces yo no entendía lo que hoy sé y lo trascendente que es La Jaula, más allá de un gran musical lleno de luces, vestuario, color. O sea, tiene una gran historia, es una gran historia, tiene uno de los mejores scores, que es la mejor, o sea, música compuesta para teatro musical. Y cuando empecé a entender un poco de qué iba esto más grande, o sea, hice esa reflexión de, bueno, ¿qué pasa cuando yo era chavito y vi la obra? Y realmente cuando fui con mi papá el día de mi cumpleaños a ver La Jaula de las Locas, lo que para mí me cambió así el chip y dije, wow, qué obra. Y desde ahí no sabía que le iba a producir, no sabía que iba a ser productor, pero lo que pasó fue que de pronto veía yo en el escenario telones subir y bajar, sí. Escenografía centrar, la casa desarmarse, irse para atrás, focos, vestuarios, unas coreografías espectaculares y eso para mí en ese momento fue, o sea, fue así, wow, o sea, me rompió en todos los sentidos y en el buen sentido de la palabra. Entonces, creo que siempre le agradeceré profundamente a mi papá y a mi mamá. Por supuesto, los dos han sido importantísimos para esto que amo, porque además me apoyaron toda la vida. Mi papá ya no está con nosotros, pero él fue el que me llevó al teatro por primera vez y ese amor y gusto que él tenía por el teatro me lo transmitió sin tener que ver con la farándula, con el medio artístico. Claro. Entonces,
y a mí me encantó y de ahí la historia, bueno, de ahí llegamos a muchas cosas hasta este día que soy un feliz productor y la verdad es que en medio de este encierro pues he reflexionado que la verdad he sido muy afortunado porque he podido cumplir muchos de mis sueños realidad y han sido principalmente de la mano del teatro. Wow. Oye, Juan, yo quiero platicarle a la gente que va a ver este episodio, que justo cuando yo tengo oportunidad de conocerte hace 17 años, yo tuve oportunidad de conocer a Juan en una obra de teatro que para mí en lo personal es icónica, porque a nivel personal me dio muchísimas herramientas y quiero revelar el nombre que es de Regina, este gran musical. Y Juan, yo quiero platicar contigo sobre este musical tantito, porque creo que este musical desafortunadamente la gente se enteró del musical por un evento, pues lo podríamos llamar un evento desafortunado, un evento que pudo ser más fuerte que la misma esencia de los mensajes. Y hace muy poco también tuve en este espacio a nuestro queridísimo Alex Slucky, que fue el guionista, que escribió también, que fue parte fundamental de esta obra. Y entiendo que esta obra también fue para ti tu primer musical de gran formato, donde estabas tú, nos remontamos hace 17 años, mucho más chavo, apenas tenías un par de producciones ya profesionales, que entiendo que fue La Dama de Negro. Entonces empezabas a hacer tus primeros pininos, pero Regina fue el parteaguas que ya te lanzó a las grandes ligas. Y me encantaría que le platicaras a la gente, porque para muchos que estuvimos en Regina, yo llegué a Regina después de que sale Lucero, que cumple las 100 representaciones. Yo llego y yo me acuerdo que yo estaba en la tiendita y hacía de volantes y vendía las cosas en la dulcería, pero tuve la fortuna de sentarme por lo menos unas 60 ocasiones a ver el espectáculo, y es un espectáculo que me ha marcado y que sigo con el tatuaje de Regina aquí justo por el impacto que tuvo en mi vida. Quiero que le platiques a la gente también qué fue Regina para ti, el impacto que tuvo, y a raíz de Regina todo lo que se viene a desarrollar en tu vida profesional. Muy bien, mi Bernie. Fíjate que ahorita que te he escuchado de lo que fue para ti, Regina, que obviamente fue muy importante en mi vida, en muchos sentidos, profesional y personal. Lo que me pasó a mí, mi primer encuentro con el teatro profesional, como te pasó a ti, fue con Houdini y la magia del amor unos años antes, en donde yo estaba estudiando en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y escribía una columna de teatro en el periódico de la universidad, que bueno, estaba en la prepa, pero se llamaba En Común el periódico. Entonces, ahí se escribió una columna que se llamaba Tras Bambalinas. Entonces, un día voy a Houdini y así conocí a Antonio Calvo. Hice la crónica de Houdini, bla, bla, bla. Me encantó Houdini. Regresé el fin de semana siguiente con el periódico. Regresé 2 semanas después con todos mis compañeros de la escuela. Y 3 semanas después regresé a volver a ver la obra y de ahí no paré. Ya. Y la vi 60 y tantas veces. O sea, de sentarme a ver, por eso me acordé por lo que mencionaste. Entonces, fue maravilloso y de ahí viene el salto hacia Regina. O sea, de ser, en Houdini es la primera vez que mi nombre aparece en una placa de teatro. La de las 300 representaciones, curiosamente, la develó Fela Fábregas. O sea, para que veas todo cómo es cíclico y es muy rara a veces esta historia. Y en el último crédito así de la placa, antes de donde venía el nombre de Fela, decía colaboradores especiales y el último nombre era el mío. Entonces, bueno, ahí fue mi descubrimiento del teatro detrás. O sea, ya de pronto estaba yendo. Entonces era parte del equipo de colaboradores, etcétera. Obviamente no estaba contratado, no percibía un sueldo, pero ahí surge mi relación y mi amistad con Antonio Calvo, que es quien me da mi primera oportunidad en el teatro profesional. De ahí paso a La Dama de Negro, y que fue mi gran escuela, porque yo no sabía nada de producir teatro, etcétera, y ahí aprendí empíricamente, sin ningún conocimiento previo, sino a bola de guamazos, a producir, y viene este parteaguas, que sí es un parteaguas también en mi vida, y que
y que es un musical que me dejó tantas cosas a nivel personal, que se llama Regina, un musical para una nación que despierta con Lucero. De ahí me dan la oportunidad de ser el productor ejecutivo y fue glorioso, fue una experiencia indescriptible, fue algo que el día de hoy puedo decir es una de las mejores experiencias de mi vida porque fue mi primer musical de gran formato, pero también fue el reto más grande porque yo a esa edad tenía 24 años y tenía la responsabilidad de todo. Tú lo viviste, o sea, de pronto tenía que ver con todas las áreas, tenía que ver con los actores, tenía que ver con la orquesta, pero tenía que ver con todos los creativos, pero tenía que ver con los protagonistas, pero tenía que ver con el teatro, tenía que ver con la taquilla, tenía que ver con los artículos promocionales, el merchandising. Entonces fue una súper escuela que de pronto todo ese balón vino a mí solito, porque claro, estaba el productor que era Antonio, pero el que ejecutaba era yo. Sí. Estaban los socios, pero eran socios, no productores. Entonces ahí aprendí todo. Ahí aprendí todo, o sea, a nivel profesional. También fue una gran experiencia porque fue como haber producido un musical sin yo haber puesto un solo peso. Realmente así fue una escuela, una universidad. Y desafortunadamente pasa lo del Guarura, y digo desafortunadamente porque hoy si la gente le hablas de Lucero en Regina o Regina, piensa en automático en el guardaespaldas, en lo que todos vieron en la televisión. Pero nadie supo lo que vivimos nosotros en ese musical. Sí. O sea, las ovaciones de pie, lo que pasaba con la gente, lo que nos pasaba a nosotros. O sea, incluso yo me acuerdo perfecto y hace poquito que me enseñaron una fotografía del programa de lujo, donde me tomé una foto horrenda y sale una cara así mal encarado y así. Y me acuerdo perfecto, porque aparte me la acaban de enseñar eso antes del confinamiento, estábamos en el teatro y me enseñan el programa y hasta me dicen, ¿y por qué no sonreíste? Y yo, no hace mucho no vi esa foto. Wow. Entonces recuerdo que alguien un día, estaba yo tan en todo, estresado, aprendiendo, creciendo y con una responsabilidad tan gigante, que en medio del proyecto, un día alguien entró a la oficina y me dijo, ¿ya te viste la cara en el espejo? Y yo, no. Wow. Vete. Y yo, sí. Y me vi, y mi cara era una cosa así como de, o sea, estaba así, estaba trabado. O sea, de todo. Y entonces, ahí, para mí, me cayó mi primer gran 20. Porque además el musical es una belleza. O sea, el musical para el público tuvo dos vertientes. Hubo quien la amó, como nosotros, y hubo quien la odió. Sí. Pero cuando veo eso, que además tiene mucho que ver con lo que pasa también en el musical y lo que habla mucho de las personas, de la esencia, de ser uno mismo, ¿no? Yo soy tú eres yo, compartimos la misma misión, hablando ahorita de un despertar de conciencias en medio de esta pandemia. Y entonces cuando me veo al espejo y veo así, ahí cambié. Ahí vino ese primer buen cambio para mí como persona, donde dije, no quiero esto. O sea, yo no quiero verme así en el espejo, no quiero verme, no soy yo. Entonces fue muy padre porque le pido a Antonio Calvo una semana de vacaciones. Me dijo, imposible. Y le dije, si no me das chance, renuncio. Me dijo, no hay manera, no te puedes ir, no sé qué. Le dije, me tengo que ir, Toño. Entonces hicimos un acuerdo, el musical era de jueves a domingo. Sí. Y me dijo, ok, te voy a dar 2 días. Le dije, bueno, me voy jueves y viernes. Entonces me fui a Nueva York el lunes y regresé el viernes. Wow. Se supone que el viernes no iba al teatro, pero llegué tan feliz que llegué al teatro el viernes. Entonces, me acuerdo perfecto, aterricé en la noche, tomé un taxi del aeropuerto al San Rafael, llegué al teatro y yo quedaba de brincos en el escenario porque venía cargado de todo lo que había visto en Nueva York. Además, chécate qué viaje, me acuerdo también, vi Rent, antes de que cerraran. Sí. Vi Nine con Antonio Banderas. Wow. Vi Millie con Susan Foster. Vi Hairspray con el elenco original. Y vi Gypsy con Bernadette Peters. Entonces, tú imagínate, después de ese banquete, llegué así de, ¿qué acabo de ver? ¿Qué es esto? O sea, para mí, de hecho, Hairspray fue así como de, no puedo creer. No, así. Es una obra que quise poner y en su momento, y bueno, no estuvieron los derechos, luego me los ganaron y luego pues ya mi vida se fue a otro lugar. Pero era así de, ¿qué es esto? Entonces,
Regina me dio todo, me dio las tablas, conocí grandes personas. Hasta la fecha, todos los que veo y recuerdo de Regina les tengo un gran cariño. Desde ahí que te conozco, querido Bernie, y que de pronto no necesitamos haber vivido esos 17 años y compartido la vida juntos, esos 17 años. Hay un aprecio implícito desde ese entonces. Bueno, Lucero, ni qué decir, ¿verdad? O sea, vino en enero, cumplimos 1000 representaciones de La Jaula de las Locas y vino a develar la placa y ese día fue mi cumpleaños, además, número 40. Entonces, o sea, aceptó venir, o sea, eso es una cosa, ella casi no hace eso. O sea, hay mucho cariño, hay muchas cosas, ahí nace también un cariño y una amistad y un no sé, aprecio muy grande por Mariana Garza, que es quien entró después de Lucero. Sí, Un cariño muy especial por Litzy, por claro. ejemplo, y Ana Regina Cuarón, que ha trabajado conmigo, y la misma Dana Paola, que ahí nos conocimos, que aunque nos conocimos muy chiquitos, o sea, todavía, ajá, o sea, cuando la vi en Wicked, o sea, lo recuerda entonces, a lo que voy, y de ahí podría hablar de todos. Estoy hablando ahorita de quienes encabezaron el proyecto, de los protagonistas, pero ahí también está, por ejemplo, Moisés Suárez, que hoy está trabajando conmigo en La Jaula de las Locas, Tagdra, que era glorioso y era maravilloso verlo, y cada persona de ese ensamble y de ese elenco maravilloso creo que hay como mucho efecto. Entonces sí, aprendí mucho, crecí mucho, fue mi escuela, como persona me ayudó mucho como a ser más sensible, más consciente, todo lo que decía el musical de verdad. O sea, hoy es como algo que ya está, vive en mí. O sea, en mí sí se prendió esa semilla y pues de ahí fue cuando decido dar el brinco a producir ya de manera independiente. Y fíjate que vuelvo a retomar el tema de Regina, porque también en lo personal, imagínate haber estado sentado 60 funciones viendo a Litzy, a Mariana Garza y a Ana Regina, y bueno, tuve oportunidad también de ver a Lucero, y el texto era algo glorioso, como lo dices, y fíjate Glorioso. que yo tengo, así como tú tienes tus Playmobiles, yo tengo también mi caja, que es mi baúl, donde son mis grandes tesoros, y le quiero compartir a la gente que después de 17 años, ve lo que encontré, Juan. ¡Qué Eh, joya! Es una gloria y aparte también quiero compartirles que en ese momento, fíjate, 9 de noviembre de 2003, y ya con mucho cariño, Juan Torres, tú nos diste a cada persona del elenco, nos hiciste una carta, un documento donde expresabas todo tu sentir. Y fíjate que la busqué porque tengo varios recuerdos de esa época. Dije, tengo que encontrar esa carta para enseñársela a Juan, porque pues al final del día es un regalo, como decías, de Wow. tanto trabajo, que fue tu primer musical de gran formato y que sin duda Regina para muchos, porque los que estuvimos ahí formando parte arriba del escenario, debajo del escenario o tras bambalinas o en la dulcería, formó parte de algo que nos hemos llevado por años. Y entonces quería enseñarte esta carta que bueno, es una joya y es un tesoro que he atesorado, la tuve oportunidad de leer y la verdad ¡Qué es padre que lo tienes, Bernie! conocer esa, por eso me encanta irme al origen, Juan, porque al final es ese chavo soñador, ese chavo con un sueño, ese chavo con las ganas, ese chavo que tuvo esa primera oportunidad. Y a raíz de eso, claro, se abrió un parteaguas en tu carrera profesional como productor, ya has estado en las grandes ligas y bueno, o sea, ¿qué decir? Has tenido la oportunidad de estar con gente, con mega estrellas del teatro en México, con mega actores, mega actrices, que has tenido la oportunidad de producir obras dramáticas, comedia, musicales, infantiles. Entonces, creo que regresar al origen y decir, oye, pues ese chavo soñador ha seguido soñando, Juan. Y entonces, ese chavo soñador, yo me acuerdo, yo te veía en Regina que los pelos se te paraban porque la taquilla y córrele y súbele y bájale, o sea, es un trabajo de titanes, o sea, se requiere realmente tener una vocación, porque al final del día el productor es la pieza clave, es cornerstone del proyecto. Al final del día tú estás dando muchos trabajos, de ti dependen muchas familias, entonces imagínate el gran valor que tienes y es por eso que, wow, o sea, qué padre que en estos más de 20 años de carrera profesional has podido hacer muchas cosas y has podido ir materializando y tejiendo muchos sueños. Y eso es muy padre, Juan. Creo que es
de las personas que debemos admirar, debemos seguir, debemos decirle, oye, Juan, ¿cómo le has hecho para hacer tantas locuras, para enfrentarte con todos los nos posibles y decir, ¿cómo no? Sí, vamos por el sí, vamos por esta figura, vamos por esta estrella, quiero trabajar con este, quiero trabajar con el otro, quiero irme a Broadway, no solamente a ver obras, sino también a montar mi gospel. O sea, cuéntale a la gente esas partes donde Juan se ha enfrentado al no y cómo dices no, claro que sí, y lo ejecutas y lo materializas. Híjole, gracias. No, no sabes todo lo que me moviste, ¿eh? Sacaste, que además te tengo que comprometer, por favor, para que le tomes una foto a esa carta y me la mandes por un WhatsAppazo, porque me acuerdo perfecto que hice la carta y me acuerdo perfecto que nos reunimos todos en el salón de ensayos antes de la última función y me acuerdo que les di un huevito Kinder a todos con esa carta. Y para hablar como de una simbología y que no perdieran esa capacidad de asombro, que al final del día era el simbolismo que quería decirles con el huevo Kinder, con la sorpresa de esto, etc. Sí, me he enfrentado a muchos nos, pero creo que siempre he creído en el teatro. Eso no quiere decir que en el camino no haya tenido, no sé, que no me haya de pronto cansado, que no haya tenido días malos, o sea, eso es normal, que no haya sentido quizá desilusiones, que no haya sentido ganas de a lo mejor de ya no continuar como productor, porque ha pasado. Pero todo esto que comento en pocas palabras ha sido de verdad lo mínimo. Es decir, mis pensamientos, mi amor, mi cariño, mi pasión, nunca han estado, por el teatro nunca ha estado en duda. O sea, ha estado en duda el qué va a hacer este productor, va a seguir produciendo, hacia dónde va, viene una nueva obra, no, cuál es el nuevo reto. Pero como siempre lo dije, de hecho el año pasado hubo un momento en donde yo anunciaba que este año me iba a retirar de producir teatro en México, porque además era una pausa que necesitaba hacer. Claro. Y además tenía esta inquietud de explorar otras cosas. O sea, no solamente aquí, sino en otras partes, en otras latitudes. Y no solamente la parte del productor, sino continuar un poquito con lo que también he hecho, que ha sido actuar, con esta inquietud que siempre he tenido de dirigir, que no lo he hecho, de escribir y de aterrizar algunos proyectos. Entonces, de pronto, fueron como tantas cosas las que fueron pasando, que a veces te cuestionas y pones todo sobre la mesa. Pero lo que siempre me ha mantenido de pie, alegre, firme y sobre todo con mucha energía y mucho entusiasmo para hacer lo que hago, que es teatro, pues es eso, mi amor y mi convicción por el teatro. Eso no está en duda. Si yo hoy decidiera ya no ser productor de teatro, eso no es sinónimo de que no ame esto que es el teatro. Y por eso siempre lo dije, a lo mejor el productor un día se va a morir, pero el espectador va a estar hasta el último día de sus vidas en una butaca. Ese no se va a ir del teatro jamás. Y además el teatro lo tengo presente en mi mente diario. Lo que pasa es que la labor del productor es muy complicada. En este país es más complicada. Entonces, bueno, el primer reto y la primera gran decisión que tomé fue en el momento en el que me hice productor independiente. Estaba yo muy cómodo, estaba trabajando con Antonio Calvo, recién graduado, ganaba súper bien, se terminó Regina, volví a La Dama, tenía como todo sobre la mesa para estar bien, pero pues ahí viene otra vez Broadway a mi vida y entonces voy a Nueva York y veo una obra que se llama Wicked. Y entonces, por eso Wicked es muy especial para mí, es algo, la gente lo va a entender ahora por qué. De pronto entro a ver esa obra con el elenco original, ¿no? Yo me acuerdo de haber visto un viaje anterior, la publicidad, Wicked, dos brujas, así que hablando en secreto, la historia no contada de las brujas de Oz era el eslogan, y entonces yo dije, wow, quiero ver esto, voy a comprar el boleto ahorita, y no lo compré en ese momento que había mejores lugares, y cuando lo compré, pues me tocó en un buen lugar, pero no adelante como a veces me gusta, o en un lugar, etcétera. Voy a verla, y es la primera vez que en Broadway siento, pues, otra obra que me cambia la vida, es un parteaguas. O sea, de pronto, The Wizard Night, que es el tercer número, donde esta bruja verde, que para los que no saben la historia, pues es como
es una historia tan padre en donde finalmente ella no es la villana, ella no, o sea, le toca circunstancialmente ser el papel antagónico, pero no lo es y no lo buscó, y creo que muchas veces de pronto en mi vida he sentido esa parte de decir, pero ¿por qué soy yo el antagónico si no hice esto con esta intención o no lo hago de esa forma? ¿No? Es muy, de verdad, hasta el día de hoy tiene como muchas cosas con las cuales me identifico y me sigo identificando. Bueno, en esta escena, tercera canción del musical, se queda ella sola a cantar su primer solo, y entonces habla de por qué quiere conocer al mago Dios, ¿no? Y dice que le encantaría ser su discípula y dice cosas maravillosas, y la rola se llama El Mago y Yo, y termina de cantar Idina Menzel espectacular. Y el teatro, por primera vez en mi vida, veo lo que nunca había visto. El teatro se pone de pie en medio de la función. O sea, tercer número y todos ¡fum! O sea, pero dije todos porque nos pasó a todos. O sea, era una energía y una cosa en lo que pasaba en el escenario que es lo que provoca que dije, wow, bueno, vi la obra, siguió. Antes del primer acto, Defying Gravity. Ahí está Kristen Chenoweth, está ella, ya había salido de escena Joel Grey, que pues, que es una leyenda viviente de Broadway. Entonces, para los que no sepan, es el que hizo muy conocido por muchos trabajos, pero fue el MC original de Chicago. Entonces, de Cabaret, perdón. Es que creo que también estuvo en Chicago, eso no me acuerdo. No estuvo en Chicago, pero fue el MC, no, sí estuvo en Chicago, no, pero no fue del elenco original. Pero de Cabaret fue el MC, y de ahí es donde se recuerda mucho este actor. Y entonces viene el número final y viene el Defying Gravity, y entonces todo lo que dice haz de cuenta que me la estaban cantando. Sí. Haz de cuenta cuando dicen, dice, es que hay una parte que es de la que... Sí, hay una parte de la letra que le dice Elphaba a Glinda, ¿no? Ya no quiero esto. Lo voy a decir como en español. Ya no quiero esto, nunca más. Algo en mí ya cambió, no soy el de ayer. Quiero jugar las reglas que yo jugué, ¿no? Es tiempo de confiar en mis instintos, cerrar los ojos y volar. Y ahí dije, ok, voy a volar con ella ahorita, pero en mi vida. Wow. Entonces, bueno, viene este gran número, viene esta gran canción, es mi primera vez de ver esto, que seguramente mucha gente ya la ha visto, y si no, pues búsquense en Spotify la rola para que entiendan esta parte. Fin del primer acto, ella volando, desafiando la gravedad, y creo que eso ha sido un lema de mi vida, pero también creo que ha sido una constante. O sea, desafiar la gravedad es ir en contra de todo. Entonces, me acuerdo que intermedio, no había celulares, había un teléfono pues estoy hablando del 2004, o sea, había un teléfono de ahí de moneditas y todo el rollo. Yo me acuerdo que salí, hablé a mi casa y estaba llorando y dije, mamá, no puedo creer lo que acabo de ver. O sea, estoy en el intermedio y he visto lo que nunca había visto en mi vida. O sea, obviamente van pasando los años y van pasando los musicales y vas evolucionando y de pronto ves cosas que dices, wow, y cuando piensas que ya lo has visto todo, resulta que no has visto nada y entonces te encuentras otras cosas maravillosas, pero eso fue lo que me pasó. Entonces volví de ese viaje y en ese momento que estaba asociado con mi mejor amigo y mi socio y con quien estudié la prepa y la carrera y con quien comencé este vuelo y estos sueños de hacer teatro y bueno, fue glorioso, Guillermo Vigers. Entonces llegué, o sea, a la ciudad, platicamos y le dije, es tiempo de confiar en nuestros instintos, cerrar los ojos, volar y producir nuestra primera obra de teatro. Y entonces ahí viene la primera producción. Para esto, bueno, renunciamos con Antonio Calvo, dejamos todo, la comodidad, el sueldo seguro, todas esas cosas que sí, o sea, sí y no. O sea, sí tienes que tener una estabilidad, sí tienes que tener para comer, sí, pero también tienes que tener sueños. Claro. También tienes que tener lo que te alimente el alma. También tienes que tener, ok, por ejemplo, hoy yo llevo 10 semanas sin trabajo. O sea, no hay teatro. Ok, perfecto. Pero ¿qué tuve antes de estas 10 semanas? Mucho, todo. O sea, muchas oportunidades. Tuve la mejor celebración de 40 años. Mi obra cumplió 1000 representaciones, que eso es un sueño y un logro pocas veces visto en el Teatro México. Me pude ir me escapé y me fui a festejar mi cumpleaños, me hice un viaje express, etcétera. Entonces, hay cosas
estamos pensando en lo de hoy no tengo ese trabajo. No, pero sí, pero antes he tenido oportunidades. Mira, ahorita que tengo tiempo que estoy viendo aquí en la mesa cosas que atesoras, ¿no? Por ejemplo, tengo una caja del concierto del 25 aniversario del Fantasma de la Ópera en Londres, que no la he abierto, Bernie, desde ¡Ay, entonces. cómo! El concierto, no, o sea, la tengo cerrada, voy a postear Sí, en mis redes el momento de cómo la voy a abrir, el porque son muchos unboxing. años. Entonces, a lo que voy es, hay muchas cosas que tengo y que he tenido la fortuna de vivir, de tener, de experimentar. Entonces, bueno, ahí viene mi primera producción, Yo Madre, Yo Hija, y de ahí que la primera, gracias a Dios, duró 2 años, más de 600 representaciones, y de ahí viene una carrera maravillosa en el teatro, en donde pude trabajar con grandes íconos. La primera persona que confió en nosotros fue Susana Alexander, por supuesto. Mariana Garza también trabajó con nosotros en Yo Madre, Yo Hija. Empezar con ese proyecto en teatro, que una obra dure más de 100 funciones, es un milagro. Bueno, esta duró 600, 2 años. De ahí salió Sherezada, una obra musical infantil maravillosa, 15 meses de temporada, Magnolias de Acero. Entonces, de ahí viene una carrera padrísima, pasando por grandes momentos como Rojo con Víctor Trujillo y Alfonso Osal, como Yo Soy Mi Propia Esposa con Héctor Bonilla, Cómo Envejecer con Gracia, que fue un exitazo también con Susana Alexander, con Blanquita Sánchez primero, que en paz descanse, y luego Norma Nazareno. Y de ahí podría mencionar muchísimas. El Chofer y la Señora Daisy. Son más de 20 años de producir teatro, más de 20 obras de teatro producidas, y viene pues una cosa maravillosa, que viene un sueño hecho realidad, y que es que está increíble porque parece como si hubiera preparado esto Sí. conociendo tus preguntas y que iba yo a estar sacando cosas, ¿no? Pero los tengo aquí a la mano. Entonces, pues quiero compartir esto porque así como el último musical que vi en Broadway, que está acá atrás, que es Tina, que está increíble, pues viene el sueño más grande de mi vida. Híjole, es que son muchos, pero desde chavito, cuando iba con mi papá a rentar películas los fines de semana, que estaba Videocentro y Videovisión, o sea, eso, me refiero a esas épocas, para meterlas a la VHS y todo el rollo. Bueno, la película que indiscutiblemente siempre rentaba era Los Muppets Atacan Nueva York. Okay. Entonces, que la pueden encontrar como Muppets Take Manhattan. Sí. Pero aquí estaba así en español. Y entonces, era cada fin de semana íbamos, y cada fin de semana yo escogía la misma película. Y entonces mi papá hubo un día en donde otra vez la misma película. La misma. ¿Sí? La Otra misma. vez. Y además veía toda la película, pero el número final de la película la regresaba, que me acuerdo que me regañaban, porque no la regresaba en el VHS, no en las regresadoras, ¿no? En las reproductoras estas rápidas. Entonces era de las cabezas se van a descomponer, no sé qué, bueno, yo lo regresaba a escondidas. Y entonces, ¿qué veo ahí? Pues es una historia de los Muppets en Nueva York, en donde René y todos sus amigos están en la escuela, montan una obra y quieren llevar esa obra a Broadway. Y entonces no encuentran puros nos. Hablando de los nos, todos los productores es un no, 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 cierran la puerta, no, no, no. Ok. Y viene el gran momento, pues donde la historia los lleva a un sí, a su debut en Broadway, y desde ahí no sabes cómo soñé por años con Broadway, pero por muchos años. Entonces, bueno, mi primer viaje a Nueva York fue increíble. Desde ahí no he dejado de volver un solo año. Cada vez que puedo me voy, teniendo o no teniendo dinero, siempre me las he ingeniado para ir, etcétera. O sea, a veces siento que sí conozco Nueva York y no, porque aunque de verdad voy 3 veces al año desde entonces y he pasado cosas padrísimas y conocido muchas cosas de allá, pues realmente me la vivo en los teatros. O sea, mi objetivo, o sea, viajo porque veo una obra diario. O sea, he llegado a ver 3 obras en un día, así esa locura he hecho. Entonces, desde ahí viene como este sueño de Broadway, Broadway, Broadway. Y de pronto conozco a un productor de Broadway llamado Ken Davenport, al que le compré los derechos de una obra de teatro que se llamó Mi Primera Vez, que hicimos aquí en México en el Teatro Rafael Solana. Y ya muy padre, vino al estreno, vino la develación, nos hicimos amigos. Todos lo conocimos allá, nos recibió en su primera oficina, que era una oficina muy chiquita, al lado del teatro donde ahora se presenta Book of Mormon. Okay. Enfrente de la capilla de los actores, curiosamente. Me acuerdo que ahí fue nuestro primer encuentro. Y entonces nos dice a Guillermo y a mí,
cuando estaba decidiendo a quién le iba a dar los derechos, si a nosotros o a un productor muy importante y muy poderoso de empresa poderosa y grande. Entonces, quién sabe quién es, pero ya dije un poquito, adivinen, hay muchos, que es uno. Entonces, finalmente nos dio los derechos a nosotros. Wow. Y fue lo que nos dijo en ese Regalas. speech fue increíble, porque sí nos dijo, ustedes me recuerdan mucho a mí cuando empecé en esto, porque él dio el brinco de ser productor de Off-Broadway a ser productor de Broadway. Y además de, antes de producir en Off-Broadway, hacer, no sé si era production, stage manager o qué. Me acuerdo que estuvo con Bernadette Peters en Gypsy, en el Schubert. Hizo muchas cosas antes. Pero entonces nos dijo eso que le recordábamos mucho, bla, bla, bla. Lo conocemos, compramos la obra, vino a México 2 veces. Y ya cuando nos fuimos a dejar al aeropuerto, la última vez después de que develamos 100 representaciones, nos dijo antes de bajarse así en el aeropuerto, ¿a ustedes les gustaría producir alguna vez en Broadway? Y Guillermo y yo dijimos, sí. O sea, pero la respuesta fue automática, fue sí. ¿Por qué? Es como si te dijeran, a ver, tú eres actor de cine y te dicen, claro, Bernie, ¿quieres producir alguna vez, quieres actuar en Hollywood? Y tú dices, claro, sí, mañana, ¿dónde firmo? No cobro, o sea, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues era un sí. Ok, pues pasa esto y al año viene la invitación para producir en Broadway. Godspell. Entonces, híjole, cuando recibimos eso fue como, de verdad, o sea, fue como, no lo podíamos creer y fue pensar en muchas cosas que al final del día, y para no ser largo esto, la historia se resume en, pudimos tener, gracias a Yo Soy Mi Propia Esposa, que además fue una temporada muy exitosa, después de la influenza, hablando de pandemias, bueno, estábamos con las 4 estaciones en la influenza, 3 semanas de recién estrenados, ¡puc!, viene la influenza. Y el teatro 3 semanas cerrado, y los teatros fue el último que abrió, nos fue muy mal, estaba estelarizando Lupita Paleta. Me acuerdo que cuando nos vimos en El Ángel de tercera, hay una foto ahí de tercera llamada, continuamos con Marcelo Ebrard y todas las compañías, estaba La Novicia Rebelde, estaba, no me acuerdo Go que estaba produciendo, pero me acuerdo que allá andaba toda su gente. Estábamos todos los productores de teatro en El Ángel y damos el banderazo de la tercera llamada, bueno, lo dan las autoridades, Ebrard y nuestros representantes de los productores de teatro, y en ese momento nos dice Ludwika Paleta, Televisa me lleva a Argentina a hacer Los Exitosos Pérez, tengo un contrato de exclusividad, no puedo decir que no. Fue horrible para Guillermo y para mí, porque teníamos invertido, hablando de si es difícil, sí, claro que es difícil, pero ¿qué no es difícil en esta vida? Entonces era como de, híjole, ok, perfecto, no va a poder, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, entró Tiare Skanda a continuar la temporada y a terminar esa temporada, que era una corta temporada. Y gracias a Dios llegó a nuestras manos una obra que queríamos montar, porque además no recuperamos la inversión en ese momento, que queríamos montar, que se llama Yo Soy Mi Propia Esposa. También otra historia maravillosa, que conocimos al ganador del Tony y del Pulitzer, y es un tipazo, un dramaturgo de primera, Doug Wright. Y entonces montamos Yo Soy Mi Propia Esposa con Bonilla, y fue un exitazo. O sea, era una obra de un travesti en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, coleccionista de antigüedades, y ese dinero nos dio a Guillermo y a mí, y ese momento, para poder decir sí a Broadway. Sí. Entonces, estábamos en el 2011, donde aparte un poquito antes nos habíamos comprometido a actuar. No, es que siento, no sé qué locura es esta, Berry, porque ve lo que va a sacar. Es que, o sea, a ver, ¿qué está pasando, Dios? Nos comprometimos a actuar aquí, a hacer nuestro sueño realidad en Los Productores con la Escuela de Broadway México. Ana María Collado y Óscar Acosta nos hacen la invitación. Tú conoces perfectamente la escuela, conoces perfectamente a Ana María y a Óscar. Pues nos dicen a Guillermo y a mí, hablando de Hairspray, fuimos a ver un Hairspray de ellos una temporada anterior, y estábamos Guillermo y yo en el Teatro San Jerónimo y queríamos, no sé, subirnos al escenario, vaya. Siempre ha habido esa, o sea, esto está también dentro de nosotros. O sea, soy productor, pero soy artista, claro. O sea, eso no me limita. Es como decirle a un futbolista, no seas locutor, no seas padre de familia. O sea,
punto, lo único que se pone límites es uno, nada más. Wow. Entonces, bueno, pues viene esto y hacemos los productores en el Teatro San Jerónimo, Guillermo y yo, que éramos productores de teatro, invitados por la escuela de Claro. Broadway México, y nos preparamos un año para esto. Entonces, imagínate la locura de estar, pero bueno, para esto decimos que sí, estábamos haciendo productores, luego estábamos haciendo Rojo con Víctor Trujillo y Alfonso Dosal, estábamos preproduciendo, luego estábamos preproduciendo Godspell en Broadway. Entonces teníamos semanas en que viajábamos a Nueva York, volábamos a Londres, regresábamos a México y así no la echábamos. Y ya nada, lo de Londres, o sea, fue por otra cosa, pero ya era Nueva York, México, fines de semana estábamos ensayando, un año preparándonos vocal, actoralmente. Aprendí a bailar tap, aunque en la obra no bailé tap. O sea, al final le digo a Ana María Collado, oye, y Max, o sea, mi personaje, yo era Max Bialystock, el productor, ahí el canijo de la obra, bla, bla, bla. Y dije, voy a bailar tap. Tu personaje no baila. Ok, pero un año de bailar tap. Entonces, había hecho un sueño en realidad también para mí, era bailar tap. O sea, lo decía toda mi vida. Nunca lo hice porque me fui así, o sea, como diría Guillermo, a la cabareteada desde otro punto de vista. Entonces, era un rollo, era muy loco todo. Para esto, en Broadway, dijimos, sí, vamos a entrar, pero no queremos ser inversionistas, porque eso es muy distinto en un productor. O sea, una cosa es invertir, sí. Eso es ser inversionista, y otra cosa es ser productor. Entonces, el productor decide, los productores somos artistas. Entonces, y hay productores de todo tipo. Hay productores de escritorio y hay productores que estamos involucrados en el proceso y que estamos involucrados en las áreas, que respetamos, por supuesto, los roles de cada creativo, pero que estamos ahí, ¿no? Que vivimos con nuestro proyecto, que viajamos con nuestro proyecto. Entonces, pues esa fue la condición para que estuviéramos en Broadway, en Godspell. Nos dijeron que sí, obviamente. Y antes de llegar a Godspell allá en Broadway, fíjate qué chistoso, por eso es muy importante esta placa y con esta historia que estoy contando. Hay una canción en la historia de The Producers que cantaba Guillermo. Había producer que le pusieron aquí en la traducción ser productor hoy, y además en las funciones que fueron antes de nuestro estreno. Escuchar a Guillermo cantar ser productor hoy de Broadway es mi máxima ilusión. Entonces era o sea, como de, está cantando eso. Ser productor hoy de Broadway es mi máxima, I wanna be a producer, ¿no? Launching sardines every day. O sea, era una locura, o sea, ¿no? Quiero ser productor y comer en Sardis, que era muy famoso en esa época, ese restaurante que sigue existiendo, donde está la caricatura de René, que en Muppets Take Manhattan llegan a ese restaurante, ya no hay una escena con las ratas debajo de la mesa, etcétera, etcétera. Entonces, unas cosas muy locas y unas interacciones muy locas entre esto, entre el otro, o sea, muy loco todo. Entonces, o sea, estar ensayando y escuchar a Guillermo ser productor hoy de Broadway es mi máxima ilusión, y saber que en unos meses íbamos a estrenar como productores de Broadway era una locura. Entonces viene esto, que es, miren, lo voy a poner aquí para que lo vean, es el regalo de estreno de Godspell en Broadway. Wow. Entonces, esto es un ladrillo que vive aquí atrás de mí en la casa, su casa. Por eso lo agarré, porque estaba acá, y que es uno de los, híjole, tesoros más grandes que tengo. Yo, o sea, creo que eso es lo que poseo, mi querido Bernie. O sea, esos son los valores que tengo. Aquí en esta casa su casa hay programas de mano, está eso. No, eso es lo valioso. Claro, cuánta historia, anécdotas y cuánta gente. Y sobre todo, Juan, creo que ahorita es importante conocer estos personajes que han soñado en su vida, que siguen soñando, pero no solamente se queda en el sueño, sino en cómo materializo el sueño, porque también eso es lo padre, eso es lo rico, como tú dices, al final del día vienen, me imagino que como productor, como la cabeza eje de un proyecto, pues tienes a tu cargo, como estábamos diciendo hace rato, cuántas familias no dependen de ti, cuántos engranajes debes de unir para que se pueda dar un buen producto, cuántas obras has tenido en este proceso que tal vez les fueron bien, otras que les fueron mal, otras que fueron un hitazo, otras que tal vez que tú pensabas que iban a ser el éxito del mundo y no lo fueron. Y entonces es seguir adelante y decir, oye, tengo una vocación
Y fíjate que lo que acabas de decir también me encantó, Juan, porque no está peleado el que Juan se suba al escenario, porque también, aparte de Producers, has estado en Spelling Bee, que también fue una obra icónica, que fue súper divertida y que al final decía la gente, oye, Juan también puede cantar, puede bailar, puede actuar, porque al final del día, por más de 40 años, porque me voy a regresar hasta que naciste, pues traes eso en las venas, o sea, eso lo traes en la piel y eso no se lo puedes quitar. Entonces, ¿por qué no también decir, oye, fíjate que, y lo estaba pensando hace muy poco, Juan, y voy a atreverme a decir algo, ahorita que desafortunadamente está esta situación, ¿por qué no también muchos de los elencos o de los artistas dicen, oye, ¿por qué no yo también puedo ser productor? ¿Por qué no puedo yo también invertir en mi cerebro, en mi arte, dar trabajos, dar fuentes de empleo? ¿Y por qué no acercarse justo al productor que tienes 20 años y que seguramente podrías apoyar a mucha gente y lo estás ya haciendo con estos workshops virtuales que has invitado a la gente a decirle, oye, también es importante tener un semillero de gente que quiera apostarle por el teatro en México. ¿Por qué? Porque sin duda, desafortunadamente vivimos en una ciudad, en un país donde la parte de la cultura, la parte de no somos un Broadway, no somos un West End, pero gente como tú que ha estado con esta camiseta, decir, yo llevo 20 años en cartelera ininterrumpida y sigo haciéndolo y tal vez me paro en algún momento, pero la vocación sigue. Y entonces creo que también puede haber una camada, Juan, y que no solamente sea Juan Torres y los otros tres, sino que haya tal vez un grupo más grande de gente que quiera también, que tiene ese amor por el teatro, por las tablas, por contar historias y que se sumen también a decir, yo también le entro. Fíjate que esto que dices, mi Bernie, es muy importante porque con este breve recorrido de lo que me pasó a mí, de haber llegado a Broadway con Godspell y de toda esta historia concatenada, que además esto pasa en el 2011, que es uno de los mejores años de mi vida, porque también en México hicimos Rojo con Víctor Trujillo y Alfonso Sal, que es una de las obras más importantes. Ahora, la gente que vea mis Insta Stories, últimamente me ha agarrado ese back para hacer como muchas cosas aquí en casa y tengo de la Tate Gallery una litografía que traje de Londres de estas obras de Mark Rothko de la serie Seagram, que de eso se trata. La obra es un pasaje de la vida de este gran artista, de este pintor. Nos fue muy bien en ese momento. Y es importante compartir un poquito esto, porque lo que quiero decirles con todo, con este recorrido y este viaje que me has hecho hacer hacia mi interior y hacia recordar cosas muy padres, la neta, es que todo es posible en esta vida. Todo es posible, pero que no suene a eslogan, que no suene a una manifestación barata. Todo es posible, o sea, se los estoy diciendo, es una afirmación, categóricamente todo es posible. Y de verdad, no es fácil. Hay cosas que pueden fluir de manera más inmediata, de mejor manera. Hay cosas en las que te vas a enfrentar a muchísimos obstáculos. Pero cuando hay una convicción y cuando la fortaleza viene de dentro y cuando todo está hecho de corazón por convicción y en buena lid, los resultados se van a dar. Tarde o temprano se van a dar. Y en algún momento los tropiezos o los obstáculos que se te aparecen en la vida, en el momento pueden ser dolorosos y pueden ser muy difíciles, pero va a pasar el tiempo y va a llegar el tiempo en donde vas a entender muchos porqués. Y esa también es una gran lección de esta vida. Creo que todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra existencia son para aprender mucho. Yo lo que he querido hacer en esta etapa precisamente de pandemia, de tener 10 semanas de no tener teatro, con estos workshops que prácticamente hice una masterclass de producción de teatro, en principio hacerlo porque a mí hay una máxima que me encanta, que escuché una vez en una obra de teatro y que ya la adopté como bandera, que dice que cuando el conocimiento no se comparte no sirve de nada. Y así es, nada más, o sea, no hay otra. Entonces, quise poner al servicio de la gente, de quien tuviera la inquietud o estuviera interesado, el conocimiento de mi experiencia como productor de teatro, basado en lo que he hecho, obviamente. No tengo la verdad absoluta, esta es mi visión de lo que he recorrido en este tiempo con todas estas obras de teatro.
desde Yo Madre, Yo Hija, hasta La Jaula de las Locas, que ha sido un fenómeno y ha sido algo que jamás esperé, pero también porque tiene una noble causa. Con esto, que va a haber, de hecho, un segundo workshop o una masterclass, el primer jueves de junio, vamos a tener de este jueves al que viene una segunda masterclass, porque todo lo que se recaude va directamente para el personal técnico de La Jaula de las Locas. Creo que hoy estamos en un momento muy importante de ayudar, de tendernos una mano, de darle a alguien, aunque sea por un día, un apapacho, un respiro. Sé que es difícil para todos, sé que es un momento complicado para todos, pero sé que nos podemos ayudar. Y lo que les he compartido a través de mis redes es que esta masterclass no solamente está dirigido para el que quiere producir, no solamente para el que se quiere dedicar a esto. Evidentemente, si esto les sirve de plataforma, de experiencia, de punta de lanza, para todos estos personas que tengan inquietudes de producir, va a ser maravilloso, pero va a ir creativos, etcétera, principalmente por lo que lo acabas de decir. O sea, por ejemplo, hablo mucho de Susana Alexander porque tiene una influencia enorme en mí, y cuando la conocí, ella es una gran actriz que se fue a estudiar dirección a Cardiff y dijo, yo aprendí a producir porque no iba a esperar a que otros productores hicieran las obras que yo quería actuar y que hicieran mis sueños realidad. Entonces, esto también puede ser algo muy bueno para los actores y también para los espectadores y la gente de teatro que quiere conocer y que quiere saber qué es lo que hay detrás de un show y realmente cuál es la labor de un productor. Entonces, bueno, viene esta segunda fecha. Ojalá esto que comparta con ustedes les sirva de inspiración, les mueva, o al menos les sirva de información, que les dé otro panorama, otra perspectiva del teatro en México, y que sí necesitamos que más gente se enamore del teatro en México para hacer, para crear, pero también que más espectadores vayan al teatro en México. Esto es una sinergia que debemos de hacer juntos para que nuestro teatro gane, para que después de estos momentos de crisis se fortalezca y nos reinventemos. Y creo que estamos todos en ese proceso. Pero bueno, pues ha sido un poquito parte de mi experiencia como productor. Me hice esa pausa en el 2011 porque fue un año que realmente me llenó. Los demás vi cosas increíbles. Llegar a La Jaula de las Locas fue lo más grande que me ha pasado y la experiencia más maravillosa como productor, porque fue la primera obra que ya hice solo, que en donde ya no estaba asociado con Memo, que además hice esa obra para hacer 100 funciones, despedirme e irme a estudiar fuera de México. ¿Y qué crees? Que el teatro no me dejó. La obra empezó a crecer y empezó a crecer y empezó a crecer y empezó a crecer y creció, y al día de hoy cumplimos 1000 funciones, 4 años después. Entonces, también hay que dejarse como sorprender por la vida. También hay que, o sea, había cosas que me gustaba de pronto planear y hay cosas que me encantan de manera espontánea, pero creo que hoy la gran lección la llevamos todos. O sea, sí hay que tener metas, sí hay que tener cosas, los ojos bien puestos con lugares específicos, con sueños específicos, con cosas específicas. Pero de pronto planear también es complicado. Hoy, como diría, ¿no? Cuéntale a Dios nuestros planes y se va a reír de nosotros. Y lo vi hoy en la mañana. O sea, que me llega un recordatorio de que el 2 de junio yo estaría volando para Nueva York, etcétera, porque La Jaula terminaba el 31 de mayo. Esa era su última función. Primer semestre, yo iba a ser como o sea, jaula, Semana Santa, 10 de mayo, el Día del Maestro, iba a ser maravilloso. Siempre el primer semestre es buenísimo. Y entonces, cortaba, paz, y hacía yo una pausa que necesitaba hacer, de manera consciente, planeada, no de esta manera, obviamente. Entonces, bueno, pues ya vio hoy que mi vuelo así como de ibas a viajar, ¿no? Y luego el mail de, pues su vuelo está suspendido, está abierto, puede usarlo cuando usted quiera por esta situación. Y dije, ok, perfecto. Hoy lo único que quiero es que volver al teatro. Hoy lo único que quiero es volver a escuchar la tercera llamada en el teatro, en La Jaula de las Locas, en el Teatro Hidalgo, como lo hacía cada fin de semana, porque está pendiente. Y también regresar como espectadora a ver cualquier otra obra de mis compañeros productores. Y deseo... Obviamente vamos a volver con La Jaula. Obviamente esta historia no se ha terminado. Pienso que los proyectos y todo debería de tener en la vida la oportunidad de terminar y cerrar un ciclo y no irse abruptamente. Entonces, yo voy a hacer eso. Le prometí a mi compañía que íbamos a volver y vamos a volver. Entonces, cuando las autoridades nos digan, ya el foco rojo no está en la Ciudad de México, ahora está el naranja,
ahí abriremos con todas nuestras precauciones, con todos los manuales y todo en cuestión sanitaria, que todo esté aplicado, que todo esté muy claro, y volveremos, aunque sea con la mitad del aforo, no importa. Es una manera de volver a empezar, es una manera de volver a abrir los teatros y es una manera de cobrar vida. Tenemos que regresar a hacer lo que nos llena y lo que amamos, y en particular para mi compañía y para mí, bueno, hacer teatro es una de las razones de ser de nuestras vidas. Wow. Oye, Juan, de verdad que sin duda me podría pasar platicando 80 horas contigo de tantas anécdotas. Yo nada más quiero, ya para finalizar el programa, porque no sé si llevamos más de una hora, Juan, quiero que me cuentes una cosa que acabas de decir. ¿Qué es lo que Juan quisiera seguir estudiando? Me encantaría que nos compartieras cuál es ese proyecto que tienes, porque también es importante. Después de 20 años de trayectoria, es vital, y yo lo hago de forma personal, así como me dedico a transmitir ideas y mis entrenamientos, y digo, quiero irme a entrenar con los mejores y quiero irme a Disney a que me entrenen ellos en cómo es la experiencia y qué detrás y tal, ¿no? Juan, ¿por qué sería importante? Y esto es un mensaje que le quiero transmitir y le transmito a la gente. Es vital seguirnos preparando todo el tiempo, es vital seguir leyendo, es vital seguirnos maravillando, es vital invertir en conocimiento. Muchas veces nos quedamos obsoletos y es importante como decir, ok, me quito el polvo y voy a una nueva aventura. Cuéntanos un poquito de esta nueva aventura que tienes planeada, tienes pensada y que en algún momento vas a ejecutar. Yo lo que quería antes de que pasara todo esto, en principio, obviamente tengo muchas inquietudes, quiero volverme a subir al escenario como actor, quiero hacer muchas cosas. De hecho, como me han invitado a hacer cosas, ha sido muy padre esto. Mencionaste Spelling Bee, también hice violinista en el tejado. Entonces, desde ese entonces me han llamado y me han invitado a hacer cosas que por ser productor no he podido, pero no es algo que diga no quiero hacer, claro que quiero hacer. Entonces, mi pausa era porque quería estudiar dirección en Londres. Eso era como uno de mis máximos sueños. No importa si hoy ya soy productor en México, no importa si tengo un crédito en Broadway con una producción. O sea, yo creo que no, o sea, la edad y lo que hagas no te limita ni determina tu hoy, tu futuro, tus ganas. O sea, ya de pronto escucho a muchas personas, amigos cercanos, conocidos, no, es que ya no puedo hacer esto porque ya no estoy en edad. Y yo, perdón, o sea, no puedes ir a hacer eso el día que te mueras. O sea, ese día es en donde no vas a poder hacer eso. Entonces, creo que hay muchas cosas en las que estoy a tiempo. Por supuesto, si yo ahorita quisiera ser, no sé, gimnasta, pues ya no estoy, ¿verdad?, en condición de edad y físicamente para ser gimnasta. O sea, hay cosas también que sabemos con base en nuestra realidad que no podemos. Por ejemplo, toda la vida quise patinar en hielo. Y de pronto comencé, no sé patinar, ni en ruedas ni en hielo. Sí, me acuerdo que hace siglos de eso. Entonces, fíjate, ¿no? O sea, quise aprender y de pronto hace como 3 años, 4, empecé a ir a una pista, pues, no sé, yo creo que como unas 5 o 6 veces, y ya me estaba soltando para patinar. Y no regresé, y dije, es que muero, mi sueño es patinar en Nueva York. O sea, siempre que voy, veo la pista y ahí veo, nada más, ¿no? Y entonces en Central Park, en Bryant Park, que es mi lugar favorito en Nueva York, y entonces me pasó que en el último viaje, pues que me aviento, estando allá, dije, a ver, ok, no sé patinar, pues al menos voy a caminar en la pista. Y de pronto por ahí había un señor, que yo creo que era, no sé, un jugador de hockey retirado o algo así, que me vio, me fue diciendo cómo hacerlo. Entonces, para mí, dar vueltas, así, unas vueltas en esa pista fue lo máximo. ¿Por qué? Porque sí patiné y sí lo hice en Nueva York. Entonces, o sea, me falta perfeccionarme, me falta realmente aprenderlo a hacer, pero lo hice. Entonces, hay cosas que puedes hacer, hay cosas que la única limitación eres tú. O sea, si tú dices no puedo o lo postergas, como también yo he hecho muchas cosas en mi vida de postergar, o sea, que ya es algo que también es otra lección, en donde de pronto no es postergar por desidia, porque de pronto como a veces es tan absorbente este mundo del teatro, te demanda tanto que cuando hay tiempo lo que quieres es descansar. Claro. ¿No? Cuando hay tiempo, no soy workaholic, o sea, yo de verdad sí tomo, o sea, me gusta, además de estar en el teatro y de sí atender mi negocio,
yo voy al cine, hago muchas cosas que van más allá de tu profesión, que te llenan, que te nutren. Voy a ver otras obras de teatro y hago otras cosas que no tienen que ver con el arte y con el teatro y con nada. Entonces, pero hay cosas, por ejemplo, que postergo. O sea, me acuerdo que cuando estrenó La Jaula de las Locas en el 2015, uno de mis socios me regaló un dron, pero era un dron, es un Phantom 2 o 3, o sea, es un avión lo que tengo. Y no lo he abierto desde entonces, está en su caja. Entonces, en una Insta Story puse, hablaba de la caja que compré en el concierto del 25 aniversario del Fantasma, que acaban de pasar hace poquito en YouTube, y que en ese concierto que grabaron, ahí estamos sentados Guillermo y yo, por cierto, y no he abierto esa caja, y tampoco mi dron. Entonces dije, esta cuarentena no se acaba sin que vuele yo mi dron en mi casa, y sin que abra yo esa caja, que eso lo voy a hacer hoy o mañana para que ahí eres testigo en mis Insta Stories, mi Bernie, y lo voy a hacer. Entonces, no posterguemos los deseos, no posterguemos los sueños, no posterguemos el aprender. Es muy importante aprender, no quedarnos obsoletos, no solamente en cuestión de la escuela, en cuestión, etcétera. Mira, por ejemplo, antes yo amaba editar videos, lo hacía muy bien. Hoy estoy obsoletísimo, o sea, con tanta tecnología, porque los últimos videos ya no los hacía yo, los hacía a quien contrataba para hacer videos, etcétera. Ahora tengo aquí enfrente de mí una computadora donde me voy a poner a editar cosas mías, fotos mías, videos familiares, está toda madre eso. O sea, entonces hay que no postergar, y recuerden que todos los días de la vida es una oportunidad para aprender, para conocer, y que al final del día nunca vamos a saber todo. Siempre vamos a saber, vaya, siempre vamos a necesitar conocer, siempre. O sea, creo que conforme más vivamos, más nos vamos a dar cuenta de manera consciente de la mayor ignorancia que tenemos. Son tantos temas, es tanta la información, es tanta la abundancia en conocimiento, pero también es tan rico el conocimiento que eso es importante, prepararse y aprender. En este encierro, por ejemplo, ¿quién no aprendió a cocinar? Claro. ¿Quién no aprendió? O sea, ¿quién no aprendió a hacer tantas cosas del hogar que en su vida había hecho? O sea, no la voy a balconear, pero alguien muy cercano a mí que trabaja conmigo, en su vida no aprendió a cocinar, y ahora se ha aventado o lo odiaba, y como que ya hasta le está agarrando el gusto, ¿no? O sea, entonces, yo como el otro día ponía de ejemplo, con un amigo igual, le decía, es la primera vez en todos estos años que llevo de vida que lavo unos tenis por primera vez. O sea, mis tenis favoritos los lavé yo, ¿no? Es así como cualquiera me diría de, ¿cuál es lo extraordinario? Bueno, pues para mí lo extraordinario que es la primera vez en mi vida que lavo unos tenis, punto. Entonces, es bien importante estar actualizados, y sobre todo, que cualquier inquietud, cualquier gusanito, cualquier cosa que tengamos, que lo hagamos. O sea, no hay nadie que nos diga, no puedes hacerlo, no debes hacerlo. O sea, es una decisión. Y no solamente en el sentido de aprender y de enfocarnos en muchas cosas, sino también en cuestiones humanas, en cuestiones familiares, en cuestiones afectivas. O sea, si hoy tienes la necesidad de decirle a alguien, lo siento, hazlo. Nada te lo impide. Si tienes también la necesidad de no hablar con alguien porque no es tu momento, no lo hagas. Pero el punto es que hay que escucharnos, hay que escuchar la mente, hay que escuchar el corazón, y hay que vivir, porque mira, se pasa en friega la vida. Oye, Juan, yo últimamente lo que estás diciendo, ¿no? O sea, tengo un libro que se llama El mundo de Sofía, y habla de los filósofos, de los grandes filósofos, desde los filósofos de la naturaleza y tal. Y yo me acuerdo que mi papá, porque yo también con mi hermano hemos sido amantes del teatro de toda la vida, y mi papá nos decía, igual, yo me acuerdo que cuando era chiquito fui a ver Cats, Cats para mí ha sido, aparte de, obviamente, de Joseph, que fue José el Soñador, que mi mamá nos llevó por primera vez, y mi papá, a los televiteatros, pero Cats fue para mí como el parteaguas que me enamoró, que me reenamoró del teatro. Y entonces yo de chavito, imagínate que el chavito chiquito ahorraba los domingos famosos y me iba al teatro. Pero yo me acuerdo que de chiquito vi Cats como 8 veces, que para un niño era como de, y mi papá decía, es que, ¿cómo es posible que si ya la viste una vez,
quieras volver a repetirla. Y entonces, ¿por qué viene este comentario, Juan? Porque yo creo, y lo que estaba leyendo el otro día en el libro, es que para ser un buen filósofo, no debemos de perder nunca la capacidad de asombro. Y creo que el Así es. teatro, eso es lo que te permite, no perder la capacidad de asombro, porque a pesar de que vas a ver el mismo show y el mismo espectáculo, es un nuevo momento, es una nueva posibilidad y es volver a vivir algo, porque eso es lo que yo amo del teatro, de los espectáculos en vivo. Estás viéndolo ahí y no se va a repetir esa misma escena, ese mismo elenco, ese mismo momento. Todo el tiempo el teatro se está recreando y creo que es importante, ahorita que muchos estamos en nuestras cuatro paredes, pues justo no perder esa capacidad de asombro hasta de las cosas pequeñas de la vida. Así es, mi querido Bernie, lo dijiste precisamente y de una manera muy bonita, porque así es, y porque además eso es lo que nos da el teatro. Nos da una capacidad de asombro a todos, y además, como cada experiencia es única e irrepetible, creo que ese concepto de no perder la capacidad de asombro es muy importante. Yo creo que el día que perdimos la capacidad de asombro, ese día empezamos a morir. Es, Entonces, en todos los sentidos. O sea, realmente, por ejemplo, siempre los fines de semana aquí en la casa de todos ustedes, se escuchan los pajaritos y todo este rollo, pero ahorita que he estado en cuarentena y que he disfrutado tanto, escucharlos diario, en las mañanas, sin tráfico, sin los claxons, o sea, sin la gente y la histeria colectiva, no sabes qué maravilla disfrutar o sea, la naturaleza. Y dices, bueno, pero está el pájaro, escucha su sonido y es, ok, pero esta sencillez que a lo mejor si tenía la oportunidad de hacerlo una vez cada los fines de semana, que es cuando normalmente sucedía, para hoy despierto con su canto, me voy a dormir con su canto, saco a pasear a mis perros y les doy de comer, y ha sido muy entrañable ver cómo ya me ubican, cómo me conocen, cómo llegan. Y a lo que voy de eso, hablo de este ejemplo porque es eso, es la capacidad de asombro. Así como esa vez de que bajé y ya veía cómo me iban siguiendo, pero no se acercaban. O sea, es maravilloso disfrutar esos pequeños, grandes detalles. Y mira, ayer escuchaba de una entrevista con un neurólogo y decía que finalmente lo que nos pasa, a pesar de que desafortunadamente ha cobrado vidas y ha traído otro tipo de problemas, finalmente podría ser una de las salvaciones para la humanidad y podría ser la oportunidad de la evolución de la humanidad. Porque este tiempo que también hemos tenido muchos de echar un viaje hacia el interior, de poder estar en silencio, de poder activar una parte del cerebro que no utilizamos, que está en el lóbulo frontal, porque el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho siempre están ocupados y pocas veces, la gente normalmente no medita y cuando meditan, pocas veces puedes ponerlos en equilibrio, etcétera. Bueno, eso lo estamos haciendo de manera inconsciente y de manera natural. A veces estamos en pausa, a veces estamos en silencio, a veces estamos contemplando, a veces estamos observando. Y eso va a ser muy bueno para todos nosotros, así como ha sido bueno para el mundo, para la naturaleza, para que nuestro planeta le hayamos dado un respiro de tal manera que de pronto ya vimos todos en las redes, en la televisión, los fenómenos que se han dado después de que vino esta contingencia sanitaria. Bueno, hasta el hoyo de la capa de ozono no empezó de pronto a revertir su efecto y a empezar a cerrarse. Entonces, o sea, esto que ha pasado es como para hacer una pausa, para hacer una reflexión y para decir, cuando nos digan, señores, pueden comenzar en una nueva etapa su vida, no sea on your marks, get set, go, y entonces vamos todos corriendo a las tiendas en Thanksgiving. No, no es eso, no es salir a la calle desbocados, es volver a retomar nuestras actividades poco a poco y recordar que es muy importante, sí los bienes, sí los recursos, sí comer, sí tener el dinero, pero no ser millonarios, no voraces, no el dinero por el dinero, no de pronto hay personas que tienen una ambición desmedida por todos esos huecos y carencias que hay dentro de ellos. Necesitamos ser generosos, necesitamos ser compasivos y empezar a hacerlo con nosotros mismos. Y porque el día que hagamos eso con nosotros, vamos a poder hacerlo con todos los demás. Entonces, bueno, pues hay que aprovechar este tiempo.
Y también yo, justo lo que estás diciendo, Juan, también, ¿por qué no volvernos coleccionistas de sueños y de verlos materializados? De decir, oye, tengo una lista todavía interminable, o si no es interminable, tengo algunas cosas todavía por hacer en este planeta y por compartir y por dar y por explorar. Y por eso, en mi caso, desde mi trinchera, poder tener estos encuentros con una persona como tú, que tal vez en algún otro momento por las agendas no se hubiera podido dar, y imagínate estar ahorita recordando una historia de 17 años que hemos tenido oportunidad de estar viendo las carreras y ver cómo has evolucionado, pues es también algo increíble poder regresar al origen y decir, híjole, yo lo conocí cuando estaba chavito y cuando estaba en su época de soñador y cómo ha ido tejiendo esos sueños y que has sido un estandarte para el mundo artístico del teatro y sobre todo en un país que desafortunadamente vamos a invertir en otras cosas, pero no en la cultura, no en el teatro, y que te has puesto esa camiseta de decir, no importa cuántos nos, no importa lo que pase, sigo adelante, sigo creando cosas, sigo creando proyectos, sigo apoyando a muchas familias y también estás dándole vida a muchos artistas, que yo también a los artistas no solamente los admiro, sino los quiero y los respeto porque son titanes, que son, yo siempre lo digo, son los médicos, pero los médicos del alma, que cuando vamos y vemos una producción y cuando estamos tal vez depres y cuando estamos intranquilos y cuando te va mal en la vida y vas a una producción y como la tuya, ¿no? Lo que has dicho, cuántas, yo he sido también butaca de oro de tus producciones y es maravillarte de lo que estás viendo y toda la capacidad que tienen esos artistas para transformarte, para curarte y es empezar a sanar el alma también por medio del arte y del teatro. Y de verdad, Juan, ha sido para mí un honor haberte tenido en este espacio de Sigue Soñando. Eres un soñador que has soñado, has materializado tus sueños y ahora también estás apoyando a mucha gente a materializar los suyos en otra trinchera. Y yo creo que necesitamos a más Juanes Torres como tú, que estén con ese amor y pasión y vocación por un medio que es fascinante y que es mágico, que es el teatro. Un último mensaje para todos los soñadores que estuvieron viendo este episodio, Juan. Muchas gracias por tus palabras, Bernie, de verdad las agradezco de corazón, gracias por este tiempo y este espacio, con este viaje, con estos cuestionamientos y con esto que has planteado hoy me has hecho ir hacia adentro, que al final del día es lo que hablaba hoy. Y lo que es importante para todos, recordar de dónde venimos, recordar en dónde partieron nuestros sueños, en dónde están esos sueños. Y si alguien tiene un sueño que está en pausa, quítesela. Es momento de hacerlo realidad. Lo único que les mando decir a todos es que les deseo que estén bien en esta situación sanitaria, en compañía de sus seres queridos, que a quien tenga un problema, una dificultad o quien haya perdido algún familiar en esta contingencia, lo lamento muchísimo y que mis pensamientos están con ustedes, que les deseo que sean felices y que vivan bien la vida. De verdad, hay que vivir bien esta vida igual, trilladísimo, pero solamente vivimos una vez y el tiempo vuela. Entonces hay que estar bien, hay que estar contentos y que vayan al teatro, por favor, cuando regresemos, todos los teatros. Dijiste algo muy bonito que además he escuchado muchas veces, tanto de los espectadores como de las personas que hacemos teatro, que el teatro salva vidas. Vengan, vivan una experiencia única y irrepetible que es una función de teatro. Vayan al teatro que quieran, no importa qué productor lo esté haciendo, no importa qué historia ustedes escojan, hay para todos los gustos, para todos los bolsillos. Créanme que en el teatro los vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Necesitamos que nos ayuden a que los teatros estén vivos y la única manera de ayudarnos va a ser a través de su presencia. Y miren, nunca dejen de soñar. Aquí, este es el último. Este es el último, es Mozart. Wow. Y dije, cuando salió Mozart y lo vi, dije, lo quiero, y llegó antes de la contingencia. Entonces, bueno, nunca dejen de soñar, no importa la edad que tengan, los sueños son para toda la vida. Amigos, pues ha sido un honor, un placer tener este invitado de lujo que he tenido la fortuna de conocerlo ya desde hace varios años
y he visto toda su evolución y sobre todo que necesitamos en estos días gente apasionada, gente que le guste, gente que ame lo que hace y sin duda Juan Torres es uno de ellos. Yo soy Bernie Orozco, muchísimas gracias por haber estado aquí en Sigue Soñando. Hasta la próxima, amigos. Un abrazo. Gracias, Juan. Gracias, Bernie. Adiós.